en medio de todo ese tema de la predicación, yo fui creciendo, fui estudiando, preparándome, Wow. hasta que un día Dios comenzó a usarme. Y Dios comenzó a Wow. usarme y Dios comenzó a hacer cosas en medio de la predicación, comenzó a Santo. descender la unción, Wow. la Wow. gente comenzaba a llorar, cuando yo predicaba la iglesia se llenaba, yo predicaba todos los segundos domingos del mes, Santo. fijo, el pastor nos daba esa oportunidad a algunos jóvenes, fijo todos los segundos del domingo del mes, yo predicaba. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión, tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta. Es un honor, un privilegio para nosotros saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Como siempre, hoy tenemos un invitado muy especial. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo van a conocer. Sé que muchos de ustedes han sido edificados, ¿verdad?, a través del mensaje, a través de enseñanza. Hoy, amén, seguiremos escuchando una palabra poderosa de parte de Dios. Yo sé que el hombre de Dios que usted va a ver, quizás un mensaje de parte de Dios a través del pastor lo ha impactado, pero hoy vamos a conocer un poquito a profundidad, un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida, las herramientas, el éxito que ha tenido al haber periodo de los procesos que ha tenido que vivir, ¿verdad? La estación que Dios ha tenido que estacionarlo, ha tenido que moverlo, lo que Dios ha hecho en su vida, la revolución, el de repente, el impacto, cómo Dios lo hizo, qué fue lo que Dios. Hoy seremos edificados, pero a la vez vamos a ser sumamente impactados por el poder de Dios. Hoy está con nosotros el pastor Giancarlo, Dios mío, un hombre de Dios tremendo, lo tenemos con nosotros. Pastor, Dios te Amén. bendiga. ¿Cómo te Amén, sientes de amén. estar acá? Dios te bendiga más. Bien, bien, gracias a Dios. Muy contento. Hace mucho que, Sí. hace mucho Tremendo. que quería que viniera, pero ya se dio. Amén, Estamos eso es lo aquí, más gracias a importante. Dios, Amén. y esperamos ser de bendición. Esperamos ser de bendición, de verdad que sí. Así es, de dónde viene la iglesia que Dios ha Sí, puesto. ahora mismo venimos de Bonao. Gloria a Estamos Dios. viviendo en Bonao. Soy de Santo Domingo, Amén. específicamente de un lugar llamado San Luis. Amén. Ahí nací, ahí crecí. Amén. Pero Dios me movió a esa hermosa provincia de Monseñor Noel. Wow. Y estamos específicamente en Bonao, Santo. siendo pastor del Centro Cristiano Soplo de Vida en Bonao. Amén. Gloria a Dios. De verdad que para nosotros un sumo gozo, pastor, sacar ese tiempo, ese espacio para bendecir la vida de alguien a través. Queremos conocer un poquito quién es Giancarlo, tu niñez, tu adolescencia y qué te motivó después de adolescente conocer a Dios y hasta el sol de hoy estar firme. Ok, como ya lo acabé de mencionar, soy nacido en San Luis, soy criado en San Luis Amén. Sí. y casado en San Luis. Aleluya. O sea, Dios está Sí, contigo en sí. San Luis. Yo soy sanluisero, 100% sanluisero. Amén, Amo amén. mi tierra, amo mi pueblo, como Amén. muchos le dicen, amo mi batey. Amén. Sí, Dios ahí fue donde me llamó Santo. a través del pastor Francisco Reyes, Wow. en realidad cuando yo tenía 12 años. Santo. Yo llego a los caminos del Señor, no tengo ningún testimonio exagerado, porque realmente no fue que vi nada ni nada, sino que el pastor Francisco Reyes vivía como a 3, 4, 5 casas de donde yo vivía, éramos prácticamente vecinos en la misma calle. Wow. Y los sábados en la tarde, él daba enseñanza bíblica frente a su casa, con 2 o 3 personas. Yo pasaba y yo me acercaba, escuchaba, porque desde muy niño me ha llamado la atención el conocimiento de las escrituras. Santo. Desde muy temprana edad me quería conocer de Dios. Yo no sabía nada de Dios, pero quería conocerlo. Amén. Ahí me acerco a aprender de lo que él enseñaba. Luego mi hermano mayor se convierte y los amigos míos van entrando en los caminos del Señor. Y ahí es donde yo doy mi paso de fe. Wow. Cuando comienzo a ir a esa misma iglesia. ¿Y qué edad tenía en ese entonces? 12 años. 12, De wow. 11 a 12, sí. Wow, wow. Como de 11 a 12 años. Ahí doy mi paso de fe, acepto a Cristo como mi Salvador. Santo. Desde ese día en adelante hasta el sol de hoy y hasta que Cristo venga Amén. o me mande a buscar, Amén. jamás hemos dado un paso atrás. Oh, No my hemos God. conocido el mundo, no hemos caminado en el Wow. mundo pecaminoso ni nada de eso, sino
que le he servido a Dios desde esa edad hasta hoy. Wow. ¿Qué te motivó a amar a corazón abierto la Biblia y la Escritura, la enseñanza y el conocimiento? Lo que pasa es que el mismo Jesús habla y dice, escudriñar las Escrituras. Así es. Porque en ella os parece que está la vida La vida eterna. eterna, así es. Entonces, yo conozco, mientras más conocemos de Dios, más tenemos fe. Así es. Y más Dios recibe mi adoración. Y más fundamento Porque hay. hay un principio de adoración Así es. que es muy importante, que dice lo siguiente: no podemos adorar a quien no conocemos. Dios. Y de la única manera de conocer a Dios es por medio de la revelación de las Escrituras. Así es, así es. Entonces, si yo quiero adorar a Dios y que Dios escuche mi adoración, que mi adoración impacte, el primer paso que debemos de dar es conocer al Dios que estamos adorando. Así es, así es. Y eso, basado en eso, porque yo quería conocer a Dios. Amén. Yo me convertí como todo el mundo se convierte para ser salvo. Wow. Yo no sabía de ministerio, yo no sabía de la predicación, yo no sabía de invitaciones, yo no sabía de que hay todo un mundo detrás de todo lo que tiene que ver ministerial y todo eso. Yo no sabía nada de eso. Wow. Y todo el que viene a Cristo ignora sobre todas estas cosas. Ahora, ¿por qué venimos a Cristo? En primer lugar, venimos a Cristo para ser salvos. Salvo, así es. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, escudriñando las Escrituras, así porque es. en ella os parece que está la vida, está la vida eterna. Así es. Así Entonces, es. por eso yo desde que vine a los pies de Cristo, teniendo a un pastor que amó las Escrituras enormemente, mi pastor Francisco Reyes, fue un catedrático de las Escrituras, tenía en su casa una biblioteca gigante, grandísima. Wow. Él fue educado en el Instituto de las Asambleas de Dios interno durante 4 años. Él fue en la sección de internado. Él iba los lunes y salía los sábados. Dios mío. Dormía todo allá. Él fue educado ahí y fue un hombre que amó las Escrituras. A principio, en mi niñez, a mí no me gustaba estudiar mucho. Y yo era como todo niño. Yo no me gustaba, digo, como algunos. Yo no me gustaba mucho los estudios. Pero mi pastor me enseñó a amar los estudios. Él me enseñó que la gente, que tú eres por como tú piensas, no por lo que tú tienes. Así es. Hoy en día hay una corriente de que las personas valen por lo que tienen. Yo no crecí así. Yo crecí entendiendo que las personas tienen valor, en primer lugar, porque son creación de Dios. Así es. Y en segundo lugar, mientras más conocimiento tú tienes, más valor alcanza al momento de hablar. Eso fue, bajo esa crianza fue que yo subí por medio de mi pastor, que me enseñó a amar las Escrituras. Estudia, ámala, cómetela. Se utilizaba mucho un término antes, no sé, ahora hace mucho que no escucho predicadores hablar de eso, pero antes se utilizaba mucho: cómete el rollo. Cómete el rollo, así es. Cómete el rollo. Así es. ¿Tú quieres ministerio? Cómete el rollo. Yo crecí ahí. Así ¿Tú quieres es, ministerio? yo también. Abajo los bancos. Amén. Ora, Amén. ayuna, cómete el rollo. Amén. Ora, ayuna, cómete el rollo. Y si tú haces esas cosas, Dios te va a usar. Así es. Yo crecí bajo esas enseñanzas. Amén. Y realmente creo que me dieron resultados y todavía aún me siguen dando resultados. Así es. Es impresionante, pastor, que a tu temprana edad conociste a Dios, en vez de tener una vida de placer, de como dicen muchos, que el muerto con tierra tiene, que el evangelio es para gente vieja. Y Dios le plació que a tu temprana edad conociera a Dios. He quedado impactado respecto a la educación que tu pastor desde niño comenzó a establecer en tu vida. ¿Cuál fue la actitud de tus padres cuando tus padres, obviamente tus padres de sangre, tu madre, la que te parió, comenzó a observar cómo caíste en buena mano y cómo tu pastor comenzó a educarte como si fuera tu padre? ¿Cuál fue la actitud de tus padres hacia la educación de tu pastor de una buena enseñanza? Porque bienaventurados son los padres cuando encuentran a alguien que lo enseñe y lo dirija por un buen camino. Claro que sí. No, mi papá y mi mamá, que todavía, porque yo vengo de una familia funcional. O sea, yo crecí con mi papá y con mi mamá y mis hermanos. Wow, qué bueno. Y todavía hasta el sol de hoy, mi papá vive con mi mamá. Aleluya. O sea, en una casa. Qué bendición. O sea, todavía el sol de hoy son esposos. Amén. Y para mí eso ha sido una bendición. Ellos
a principio no estaba muy de acuerdo del todo. Okay. Como todo padre, soy un niño, como todo niño, muy manipulable, habían batallas, habían batallas, pero sí luego que ellos comenzaron a ver los frutos, frutos de obediencia, porque en la iglesia se le enseñan a los hijos. Yo nunca he entendido por qué hay padres que no quieren que sus hijos vayan a la iglesia. Wow. Como también nunca he entendido por qué hay esposos, principalmente esposos. Se da muy poco en esposas. Se da mucho en esposos que no quieren que sus esposas vayan a la iglesia. Wow. Porque lo que se enseña en la iglesia es a ser fiel. Amén. En la iglesia se enseña a ser educado. Amén. Y amar a Dios. En la iglesia se enseña a amar a Dios y a tu prójimo. En la iglesia se enseña a respetar a tu pareja, respetar a tus padres, respetar la sociedad. Así es. Todo lo que se enseña en la iglesia es bueno. Así es. Todo lo que se enseña en la iglesia hace falta, incluso hoy más que nunca, en esta sociedad, lo que se enseña. Wow. Entonces, mi papá y mi mamá, cuando comenzaron a ver el fruto, porque no era mi forma de ser, sino el fruto. Wow. El fruto que delante de situaciones yo hacía, cómo yo me comportaba, por cuanto me enseñaron. Wow. No, la Biblia dice, no, yo soy cristiano. Por cuanto yo soy cristiano, entonces yo soy así. Yo comencé a amar la música, yo soy músico. Yo toco guitarra y toqué algunos instrumentos más. Comencé a amar la música, comencé a amar todo lo que tiene que ver me dediqué a la universidad. Yo dije, no, cuando yo termine la universidad, yo voy para la universidad. Wow. Todo eso vino por causa del evangelio. En mi caso, que vengo, todo el que ha conocido a San Luis sabe que San Luis es un lugar caliente, de mucha delincuencia, de muchas oportunidades. Hacen falta muchas oportunidades en San Luis. Yo sé que en su momento Dios va a ir añadiendo bendición sobre bendición allá a ese pueblo, pero no podemos negar que más en ese tiempo habían bandas, había una banda muy famosa que se llamaba la Banda Negra, habían las Naciones, entonces en ese ambiente donde había mucho tigueraje y mucho antisociales, Dios llamarme y a través de lo que la iglesia me enseñaba y de lo que Dios estaba haciendo, mis padres ver que yo estaba tomando un buen campo, porque yo pude ser un delincuente. O sea, muchos de mis amigos hoy día están muertos, muchos de los que crecieron conmigo hoy día presos y en muchísimas cosas. Sin embargo, a mis padres ver que yo tomé el buen camino, que pude haber tomado otro camino, porque estaba delante de mí los dos caminos, ellos se sintieron muy bien y ellos terminaron respetando a mi pastor de una manera impresionante, porque ellos sabían que yo consideraba a mi pastor como mi papá. Y mi papá y mi mamá terminaron respetando a mi pastor de una manera impresionante, porque ellos sabían que él, todo lo que hizo en mí, y en todos los jóvenes, porque fue una iglesia de muchos jóvenes, en todos los jóvenes que estábamos ahí, fue de bendición. Así es. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo 3 hermanos. 3. Sí. Y los 3, ¿quién fue el primero que dio el primer paso al evangelio? El mayor. El mayor. El mayor. Pero luego él se aparta. Y luego yo continué en mi familia. Mi papá y mi mamá no eran cristianos. Santo. No, mi familia no eran cristianos ninguno. Y mi hermano es que da el primer paso. Y luego yo doy el paso al evangelio. Pero luego mi hermano se aparta. No volvió a regresar más. Aunque él sí ha sido una gente de bien. Amén. Una gente de bendición. O sea, no una gente de calle, de nada. Sino una gente de trabajo y de buenos valores. ¿Y el segundo o el tercero? No, tampoco. Yo tengo una hermana. Y un hermano de padre. Ellos no tampoco todavía. Mi hermana es sordamuda, o más bien sorda. Ella es de los testigos de Jehová. Pero eso tiene su razón de ser. Los testigos de Jehová tienen un espacio donde ellos predican a los sordos mudos. Que yo desearía, o sea, hay algo que está dentro de mis planes para un futuro, que la iglesia cristiana evangélica, hay algunas que lo hacen, pero no con tanta fuerza. Los testigos de Jehová, yo admiro el trabajo que ellos hacen con los sordos mudos. Ellos le enseñan en el lenguaje de señas. Ellos tienen películas en lenguaje de señas, bíblica. Ellos tienen predicaciones en lenguaje de señas y hacen todo un culto en lenguaje de señas adaptado para ellos. Y eso es una bendición. Mi hermana entonces ahí duró muchísimo tiempo y todavía está esa la inclinación de ella. Ella busca de Dios
conforme a las enseñanzas de los testigos de Jehová. Wow, qué impresionante, pastor. De verdad que hemos quedado impactados con lo que Dios desde tu niñez ha estado trabajando y haciendo. Ahorita contaste que a la edad de los 11 para 12 años le entregaste tu vida a Jesús. Ya a partir de esa edad comenzaste a ser formado, estudio bíblico, escuela bíblica, caíste en buena mano de un pastor con un conocimiento extraordinario. ¿A qué edad, más o menos los 19, 20, dentro de esos 12 años en adelante, más o menos a qué edad comenzaste a descubrir dentro de ti mismo el potencial de un gran predicador? Bueno, el tema de la predicación, mi pastor me puso a predicar a muy temprana edad, 12, creo que a los 12 años ya me había puesto a predicar. Él me decía, yo le decía, pastor, yo no puedo predicar, yo era medio gago, tenía problemas de aprendizaje. O sea, las palabras para tú a decir algo te tardaba unos minutos o unos segunditos. Era medio gago. Medio gago. Todavía se me sale a veces. O sea, y no se nota, porque no se nota si no lo dice ya Dios. Un milagro. A ver. Pero sí, quienes me conocen de muy niño saben que sí, que yo era mi familia, incluso hay muchos gagos en mi familia. Y aparte de eso, yo tenía situaciones de autoestima. Yo entendía que yo no podía, que yo era inferior en cuanto al conocimiento, porque se me hacía difícil memorizar. Yo no memorizaba. Entonces, con todos esos temas, cuando el pastor me dijo que para predicar, yo dije, pastor, pero yo haría cualquier cosa en la iglesia, me lo predicaba. Yo no soy tan inteligente. A lo que él me respondió, no, pero Dios puede hacer algo. Amén. Y ahí me puso a predicar la primera vez, donde yo prediqué muy mal. Muy mal, o sea, fue todo un desastre, pero el pastor vio algo. Pero tú tienes algo de Dios. Y luego él me ponía a predicar mucho. Yo decía, Dios mío, y me ponía a enseñar. Ya a los 15 años ya yo era maestro de la escuela dominicana. ¡Wow! 16 años yo era maestro de la doctrina en la iglesia. Santo. Yo era el que le enseñaba lo de la doctrina. Cuando fui enseñando, fui aprendiendo, porque la enseñanza sella el aprendizaje. Así es. Si tú estudias algo para enseñarlo, también tú lo aprendes. Amén. Entonces, mientras fui enseñando, fui aprendiendo, y ahí la predicación fue afinándose. Fui predicando, tenía un problema que era que en aquel entonces había mucha la predicación con voz grave y alta. Santo. O sea, cuando decía, a su nombre, ahora. Entonces, tú sabes, te fuera de ahí. A ver. Entonces, yo no tenía voz para eso. Exacto. Al no tener voz, no era, fíjate que no era que yo no quería. Exacto. Sino que no tenía voz. No tenés, exacto. O sea, yo quería, pero la voz no me ayudaba. ¿Cómo? Quedaba ronco de una y había batalla. Incluso en una predicación me quedé sin voz por estar inventando. Entonces ahí yo comencé a predicar de la única manera que yo podía predicar. Tranquilo. Y comencé a notar incluso que los mejores predicadores del mundo, los que han impactado al mundo, ninguno predican así. Y eso yo dije, ven acá, aquí hay como algo. O sea, entonces ahí vi que la predicación es basada en el conocimiento de Dios. Así es. Y no en el manejo de las emociones por una voz grave que alguien pueda tener. Así es. Entonces ahí comencé a estudiar, aunque gloria a Dios a quien predica. Amén. Así. Que hay gente que Dios lo llama a cosas. Estoy desmeritando ese tipo de predicación. Exacto. Yo me gozo incluso con ese tipo de predicación. Pero a mí Dios no me bendijo con una voz así. Y me di cuenta que a mucha gente Dios no lo bendijo. Y no lo detuvo. Claro. Tenemos un Claudio Freyson que no predica así y Dios lo usa de una manera impresionante. Tenemos a un Dante Gebel que no predica así y Dios lo usa de una manera impresionante. Tenemos un caso Luna que no predica así y Dios lo usa de una manera impresionante. Tenemos incluso a muchísima gente. Entonces, en medio de todo ese tema de la predicación, yo fui creciendo, fui estudiando, preparándome, hasta que un día Dios comenzó a usarme. Y Dios comenzó a usarme y Dios comenzó a hacer cosas en medio de la predicación, comenzaba a descender la unción, la gente comenzaba a llorar. Cuando yo predicaba, la iglesia se llenaba. Yo predicaba todos los segundos domingos del mes, fijo. El pastor nos daba esa oportunidad a algunos jóvenes, fijo, todos los segundos domingos del mes, yo predicaba. Y Dios hacía cosas impresionantes en medio del servicio, y cuando me tocaba predicar. Ahí entonces yo comencé a estudiar más, a ayunar más, a orar más. Y Dios fue haciéndolo más. Dios. Y eso, yo era la iglesia era una iglesia independiente.
incluso que yo siempre te comento, que a mí me conoce poca gente, porque yo vengo de una iglesia independiente y no sé, nunca he aprendido como a caminar mucho. Yo siempre estoy en mi lado, esperando que Dios, cuando Dios lo vaya a hacer, que el turno de Dios siempre. Exactamente. A ver, una de las enseñanzas, ¿cuál fue una de las enseñanzas que más te impactó tu pastor? Un ejemplo, porque tú sabes que hay muchas personas que se convierten a Jesús y obviamente la búsqueda tiene que ser la base principal del creyente, porque eso es lo que mantiene al creyente firme, pero hay muchos que a veces se enfocan simplemente monte, ayuno y oración, monte, ayuno y oración. Y una de las cosas que yo he visto en ti, que tú en el transcurso del ayuno, tu pastor, la búsqueda, la unción, el poder, pero sobre todas las cosas siempre te enseñó a educarte y a adquirir el conocimiento. Cuéntanos un poquito cuando una persona, la unción sin el conocimiento, ¿qué causa? Y el conocimiento sin la unción, ¿qué provoca? Bueno, vamos a empezar primero porque mencionaste el monte. Yo iba a los montes. Yo comencé a ir a los montes en 2004, 2005, en esa época, cuando nadie iba a monte. Cuando el monte... Nosotros incluso un grupo, alguien que incluso ha pasado por aquí por este programa, Claudio Manuel Vargas, Argelis Xavier, son los amigos, Pablo de Win, fueron los amigos que tu compañero de milicia. Mucho, en muchos lugares, y molestábamos. Nos daban las 10 de la noche, 9 de la noche, y los vecinos se molestaban. Dios. Específicamente creo que fue Argelis que dijo, ¿qué ustedes dicen si nos vamos a orar para el monte para que nadie se moleste? Aleluya. Y nosotros, como te dije, no hacíamos coro, no éramos amigos de ningún cristiano, de ninguna provincia. Nosotros éramos San Luis era nuestro mundo. Wow. Y ahí dijimos, ¿y si vamos al monte? Porque ya todo el mundo se molesta. Y 2 o 3 ahí dijimos, no, pero vámonos. ¿Qué es lo que tú dices? Santo. Vámonos. Y ahí fuimos al monte de verdad, no monte preparado ni nada. Mata, culebra, 100 pies, cucaracha, cacata. Dios. Monte. Y de ahí en adelante comenzamos a ir al monte. Y fue un movimiento muy fuerte en San Luis, donde de muchísimas iglesias iban al monte con nosotros. Wow. Y glorificábamos a Dios, y Dios hacía cosas poderosas. Ahora, nuestra fe, nuestra búsqueda nunca estuvo fundamentada en monte. Santo. Sino que íbamos al monte porque molestábamos. Por eso solamente. Aleluya. Y ahí buscábamos a Dios y no íbamos tampoco a dormir. Nunca fuimos a dormir. Santo. Íbamos a las 10, 9 de la noche, salíamos de ahí 7, 8, 9 de la mañana clamando, literalmente orando, clamando a Dios. Wow. Literal. O sea, nunca íbamos al monte de que 3 de la... Yo en una ocasión, no hace tanto, fui al monte con uno de los, después de decir, muchachos jóvenes. Ajá. Y veo que ellos llevan cama, y veo que llevan como sábana y ese tipo de cosas. Y hasta mosquiteros. Y yo, ¿cómo así? ¿No? Que ahorita a las 3, 4 de la mañana. Y yo, ¿cómo? Y bueno, pues ha cambiado mucho. Nosotros no dormíamos. Y ese tipo de cosas. Ahora, entendiendo, yo no creo, o sea, de que, bueno, esas son cosas que cada quien tiene su criterio. Yo entiendo mucho que sí, ayunar, orar, en cualquier lugar donde te encuentres, a una disciplina de oración, mínimo 1 hora diaria, mínimo. El hombre de Dios mínimo debe de orar 1 hora diaria, mínimo. Menos de ahí es batalla. Ya, así es. Porque lo que la Biblia dice, no pudiste velar conmigo, aunque sea 1 hora. Diciendo Cristo, aunque sea, eso quiere decir, Dios mío, ni 1 hora. Ni 1 hora. Eso que quiere decir, si Jesús hubiese sido dominicano, hubiese dicho, ni 1 hora. Entonces, debe de orar mínimo, el hombre de Dios debe de orar mínimo 1 hora. El hombre de Dios debe de estudiar mínimo 1 capítulo de la Biblia diario. Mínimo, eso es lo más poco. Un capítulo de la Biblia diario. Y el hombre de Dios debe de ayunar mínimo 2 veces a la semana. Mínimo, saca 2 días para ayunar, no hasta las 12, no hasta las 3, no hasta las 2, hasta las 6 de la tarde. Wow. Debe de ayunar hasta las 6 de la tarde. Si tú haces eso, y debe de congregar. El hombre de Dios debe de congregarse, debe pertenecer a una iglesia. Mínimo, ¿cuántos días? Todos los días. El hombre de Dios debe de, por ejemplo, si tú eres predicador y tú eres un evangelista, tienes agenda y todo eso, mínimo debe de ir a tu iglesia por lo menos 2 domingos al mes, por lo menos. No puede comprometer los 4 domingos. El hombre de Dios debe de recibir, y lo que recibe, eso da. No puede estar dando todos los días porque tiene agenda. Debe de congregarte. Así es. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Aleluya, extraordinaria, tremenda enseñanza. Tú sabes que a cada quien Dios lo llama en su área. Por ejemplo, el que no conoce su posición choca con cualquier ministerio. Y el que no sabe para qué Dios lo llamó,
está desenfocado en un desierto sin saber cuál es su asignación. Cuéntanos un poquito respecto a la educación cristiana. Para tener éxito en el mensaje y tener, porque a veces decimos, no, si Dios me llamó, Dios me va a respaldar. Claro, pero el respaldo va con el éxito y con la educación. Un ministro, por más que Dios lo use, si no tiene educación y si no va alineado con un conocimiento masivo a través de la Biblia, ¿qué puede suceder? Para mí, yo puedo entender que es como un niño con una alma en la mano que mata, pero piensa como que es un juguete. ¿Qué tú opinas respecto a esas cosas? Bueno, lo primero es que debemos de ser educados. Amén. Y no tanto educación cristiana, sino educación moral, cívica, respeto. Todos los sentidos. Educación. Usted debe de ser una persona. Usted representa a Dios. Debe de ser educado. Así es. O sea, usted no puede representar a Dios con falta de educación. Amén. Lo primero que tú debes de hacer es ser educado. Eso te va a abrir muchas puertas. Ser educado, ser prudente y ser sabio te va a abrir puertas. Dios te puede usar mucho en el altar, muchísimo, pero cuando tú vas en el altar, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú te comportas? ¿Cuáles temas tú manejas? Está bien, la Biblia es importante. Yo amo el conocimiento de la Biblia, pero también tenemos que tener algo que se llama cultura general. Así es. O sea, vamos a hablar vamos a hablar un poco de cualquier tema que se ponga sobre la mesa, que no tenga que ver con Biblia. Así es. Pero ¿qué tú vas a decir? O sea, lo que sale de tu boca, que es contienda, es chisme, o son cosas que aportan a la sociedad. Exacto. O sea, si vamos a sacar la predicación, tú predicaste muy bien, Dios te usa levantando muertos, Dios te usa sanando, haciendo milagros, tú tienes una revelación de las escrituras increíble, gloria a Dios por eso. Pero está bien, cuando tú vas del altar, ¿quién tú eres? O sea, porque ahí arriba no eres tú, es Dios. Así es. Es Dios que o sea, Dios te está usando. Oye, cuando ya tú bajas del altar, ¿quién tú eres? O sea, ¿cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cómo tú tratas a tu familia? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tú tratas a tus padres? ¿Tú eres un buen hijo para con tus padres? ¿Eres un buen padre para con tus hijos? ¿Eres un buen esposo para con tu esposa? ¿Eres un buen pastor para con los miembros de tu iglesia? ¿Eres un buen ciudadano para con el país donde Dios te ha permitido vivir? O sea, ¿quién tú eres? Entonces, eso es muy importante para ser un buen predicador que impacte realmente con un avivamiento o que Dios haga cosas poderosas en tu vida. Tú debes de tener educación, debes de educarte, en todos los debes de sentidos. tener cultura general, debes de saber, o sea, el saber no pesa. Así es. Debe de educarte. Entonces, a los predicadores yo les puedo recomendar, Dios te usa, unción, candela, chispa, fuego. Yo vengo de un barrio, todo el que viene de barrio es así, candela, chispa, pero ven acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Edúcate. Edúcate, o sea, el mensaje, y eso me lo enseñó mi pastor, el mejor mensaje, ¿cuál es? El que se entiende. Así es. Es el mejor mensaje. Así es. Y la predicación es comunicación. Así es. Entonces tú debes de educarte, saber hablar, y manejarte, saber interpretar los textos. Y conectar con las personas. Conectar con la persona. Entonces, mientras más tú te prepares, más Dios te va a usar. Hay lugares, y ahora aprovecho para hablarle a los predicadores de manera directa, hay lugares donde Dios no te ha llevado porque tú no estás preparado. No es la unción. No es la unción. No es la palabra. No es la palabra. Es la educación. Hay lugares que requieren otro nivel que solo unción y palabra de revelación. Requiere educación. Requiere formación, requiere humildad, requiere todo eso. Entonces, si Dios te lleva ahora, Dios te va a cerrar la puerta porque tú no estás preparado para estar ahí. Ahora, cuando Dios te lleve, cuando tú estás preparado, las puertas se abren. Amén. Así, y se mantienen abiertas. Pero claro que sí. Aleluya. Impresionante. Pastor, ya para culminar, aprovechar el tiempo, cuéntanos un poquito, ¿algún día te imaginaste ser pastor y tener una hermosa familia como la tiene hasta ahora? Bueno, desde siempre el llamado pastoral me ha perseguido. Desde siempre. Sí, mi pastor me decía, tú serás un buen pastor. Siempre me lo decían mucho. Pero también aprovecho para hablarle a los ministros que vienen subiendo. Aleluya.
yo tenía muy claro, muy presente, porque el reino de Dios hay que conocerlo. Así es. Luego quizá vengo para hablar específicamente sobre el reino de Dios. Pero el reino de Dios hay que conocerlo mucho. Así es. Y mi pastora Yesenia, yo entendía que para Dios enviarme a pastorear, primero Dios se lo tenía que revelar a ella. Amén. Porque yo me someto. Entonces, tú no puedes decir que Dios te envió cuando a tu pastor Dios no se lo reveló. Así, ¿no? Tiene y que hay haber algo una importante conexión que yo voy a tocar aquí. Hay un término que se utiliza mucho que es el espíritu de Saúl. Y hay muchos predicadores que dicen, no, porque mi pastor tiene el espíritu de Saúl, mi pastor tiene el espíritu de Saúl. Fíjate bien en esa historia, cuando tú lo analizas, la lees, te das cuenta que Saúl nunca pudo detener que David llegara al reinado. Por más espíritu de Saúl que tenga, cuando llegó tu tiempo, llegó tu tiempo. My God. Nadie podrá detener lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, fíjate que cuando David pudo matar a Saúl, no lo hizo. Digo, no, yo no lo voy a matar. ¿Por qué? Porque eso habló del interior de David. El matar a Goliat habló de la unción de David. Amén. El matar a Goliat es cuando Dios te usa en una plataforma. ¡Wow! Terrible. Pero el David perdonar a Saúl y no matarlo, habló de lo que Dios ha trabajado en David. Dame cómo lo explico. El matar a Goliat fue Dios con David. Amén. ¿Sabe? La mano poderosa de Dios a favor de David. Así es. Ahora, el David perdonar a Saúl habló de Dios dentro de David. Así es. O sea, ¿qué tanto había ministrado Dios a David? No para matar gigantes, sino para matar su ego. Para matarse a él. ¿Qué tanto había morido o había muerto David para con Dios? Entonces, a ti que quizás tiene un llamado pastoral, que tiene un llamado de ministro, confía en la revelación que Dios le da a tu pastor. Confía en la revelación porque por algo Dios te ha puesto ahí. Así es. Entonces la oración debe de ser la siguiente: Dios, revélale a mi pastor lo que tú estás poniendo en mí. Esta debe de ser la oración. Y Dios lo va a hacer. Espera tu tiempo y Dios lo va a hacer. Así es. El nombre de Dios, cuéntanos un poquito respecto a la familia que Dios te entregó. ¿Qué manejo debe de tener un ministro, la familia, el ministerio, el pastorado, los compromisos con algunas personas, gente como que a veces necesitan un consejo, otros que están en depresión? ¿Cómo un ministro debe de manejarse entre el ministerio y la familia? No, sencillo. El ministro, yo tengo una hermosa familia. Dios me ha bendecido con una familia tengo un matrimonio de 11 años y tengo 3 hijos. Y uno recién nacido. Vale. Dentro de los 3, tengo uno recién nacido que Dios me ha bendecido. Tengo una hermosa familia, pero fíjense de esto. En tu casa, tú eres esposo. Esposo. Ama a tu esposa, ama a tus hijos. Para con tus hijos, tú eres padre. Tus hijos no quieren un buen pastor. Dios. Tus hijos no quieren a un pastor. Tus hijos quieren a un padre. Tu esposa no quiere un pastor. Tu esposa quiere a un esposo. Dios. La iglesia necesita y quiere un pastor. Amén. Así es. Entonces, el ministro debe de saber ubicarse. Amén. Así es. Para la función para la que Dios lo ha llamado. Así es. Dios te ha llamado a ser pastor. Pastorea. Gloria a Dios. Amén. Pero Dios también te ha dado una familia para que tú seas padre. Sé un buen padre. Pero Dios te ha dado una esposa para que tú seas esposo. Sé un buen esposo. Cuando tú sabes ubicar cada cosa en su lugar, Dios añade bendición hasta que sobre y abunde. Ahora, cuando tú eres un buen pastor, tú también aprenderás a ser un buen esposo. Amén. Porque es contraproducente que un miembro de tu iglesia conozca a tu familia y se sorprenda de la manera brusca y de la manera machista que tú puedas tratar a tu familia, o de la manera violenta como tú puedes tratar a tus hijos. Si un miembro de la iglesia tiene la oportunidad de conocer tu familia, de acercarse a ti de manera personal, no como pastor, sino de manera personal, que él se lleve la sorpresa de que tú eres un excelente padre y de que tú eres un excelente esposo. Eso va a ministrar más a ese joven que todos los mensajes que tú has predicado en el altar. Dios mío, o sea, ser excelente en cada área.
ser excelente en cada área, dedicarte a saber que tú eres, que tu esposa no quiere un pastor, tu esposa quiere un esposo. Sé esposo, aunque tú seas pastor, pero también sé esposo. Estar ahí para ella, sacar tiempo para la familia. Gloria a Dios por la oración, por los ayunos y todo eso, pero hay que sacar tiempo para dedicarle a la familia. La familia necesita tiempo y es bueno que eso se ministre incluso dentro de la iglesia. Dedícale tiempo a la familia porque es tiempo de calidad. Aleluya. Claro. Impresionante, señores. Wow, cada día, usted ve que a veces no todos testimonios, que yo fui machetero, que fui brujo, que fui, ¿entiendes? Hay un momento que también a través de un testimonio también, yo creo que Dios tiene personas que nos educan en algunas áreas, ¿verdad? Que quizás se pasa por alto, pero yo sé que muchos de nosotros hemos aprendido a ser excelentes en todas las áreas. Yo creo que el hombre y la mujer de Dios, en Dios hace un complemento en todo. Claro. La unción tiene que ir de la mano con el conocimiento y el conocimiento tiene que ir de la mano con la unción. Porque una unción sin conocimiento mata. Es igualmente que tú compres una pistola, si no la sabes usar, te vas a hacer daño tú y le vas a hacer daño a otro. Por eso que todas las áreas, cuando una persona se engancha a la milicia, lo primero que pase por un centro o por un proceso de entrenamiento, te capacitan, te preparan y luego te envían. Así es Dios. Dios te prepara, te capacita y luego te envía a la calle a libertar al mundo y poder proyectar un Cristo que salva, que liberta y conocer cómo se manejan los espíritus, cómo se maneja el enemigo, ser sabio en todas las áreas. Así que hoy, cada día más, Dios mío, Dios es tan poderoso que siempre aprendemos de Dios en muchas áreas. Damos gloria a Dios por el pastor, damos gloria a Dios por su familia, amén. Así que le vamos a regalar 3 segundos más para que haga una oración por esa hermosa persona que están detrás de cámara. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar para bendecir tu familia, tu casa y todo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra porque tú eres merecedor de toda ella, Señor. Mira a los pastores, Señor, que están viendo este video, Señor, bendícelo. Dale sabiduría, Dios, para poder llevar a cabo la gran obra que tú has puesto en sus hombros. Mira, Señor, a todos esos jóvenes, todos esos ministros en potencia, todas esas personas, Señor, que están viendo este video, Señor, derrama bendiciones en su vida hasta que sobren y abunden. Y sobre todas las cosas, Señor, aumenta su fe. Que su fe sea inquebrantable y que tú, Señor, esté obrando milagros en ellos, Señor, a cada instante. Te bendecimos, Dios, te exaltamos y te damos muchísimas gracias por permitirnos, Dios, este hermoso momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios te bendiga, familia. Damos gloria a Dios por el pastor. Amén. Esa hermosa congregación que Dios ha puesto en sus manos. Los hermanos de allá de la iglesia Soplo de Vida. Que el eterno Dios te acompañe donde quiera que vaya. Así que honre y valore mucho a sus pastores. Que yo soy uno de los que digo que el manto que tú honras, tarde o temprano te cae arriba. O pregúntale a Elías o a Eliseo, que el manto que tú honras tarde o temprano te persigue. Así que Dios les bendiga a todos, que el eterno Dios nos bendiga. Comparte el video, ¿verdad? Vaya a la página, usted va a ver más videos de la persona, hombre de Dios, que Dios trae acá para bendecir tu vida. Tu amigo y hermano Joselito Pérez estuvo conectado contigo junto a mi hermano el pastor Giancarlo. Dios mío. Que el eterno Dios nos bendiga. Y tenemos una deuda pendiente. 5 videos, la más en Génesis capítulo 1, verso 3. Viene un desarrollo, prepárese. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana. Amén.